Era una mujer solitaria, fuerte como el acero de su voluntad, hasta que tres pequeños almas transformaron su destino, y un hombre armado se enamoró de su espíritu indomable. Bienvenidos a Relatos de Época. Comparte con nosotros desde qué rincón del mundo nos escuchas, y prepárate porque esta narración será única en su género. El amanecer apenas comenzaba a teñir de oro las cimas polvorientas de Cedar Ridge, cuando Helena McAllister empujó con determinación la puerta del granero, dejando que el crujido se fundiera con el despertar distante de los gallos. Llevaba su cabello oscuro recogido en un moño discreto, las mangas dobladas hasta los codos, y un rifle al hombro que parecía una extensión natural de su ser. Durante años había habitado en soledad aquel rancho apartado. Una mujer sin historia conocida ni lazos familiares que la vincularan al pasado. Solo quedaba ella y la tierra árida que heredó de un viejo coronel moribundo, quien la adoptó como hija sin compartir su sangre. Helena era de pocas palabras, pero cuando hablaba sus palabras resonaban con peso. Y aquella mañana permaneció en silencio hasta que los divisó. Tres siluetas infantiles se aproximaban por el sendero polvoriento, avanzando como pequeños náufragos perdidos. El mayor cargaba al más pequeño entre sus brazos, mientras el mediano sujetaba un bulto atado con cordel. Era inusual encontrar niños vagando solos por estos parajes, especialmente sin la protección de un adulto. Helena entrecerró los ojos y bajó su rifle. Dio algunos pasos al frente sin apartar la mirada. «¿Quiénes son ustedes?», interrogó con voz firme, la misma que utilizaba para ahuyentar a los coyotes. El mayor alzó su rostro. Tenía la cara cubierta de polvo y los labios agrietados, pero respondió con claridad. «Nuestra madre falleció esta mañana. No tenemos ningún lugar a donde ir». El silencio que siguió fue tan pesado como la tierra reseca bajo sus pies. El pequeño estornudó y se acurrucó contra su hermano. Helena permaneció inmóvil observándolos. «¿Cuál es el nombre de tu madre?», preguntó tras una pausa. Magdalena Carter». Helena sintió un escalofrío recorrer su espina. Ese nombre le resultaba familiar. Lo había enterrado profundamente junto con tantos otros recuerdos en el rincón más oscuro de su memoria. Magdalena había trabajado en la cantina del pueblo durante varios años. Era conocida por su risa contagiosa y esos ojos penetrantes que guardaban secretos inconfesables. Una noche solo habían compartido una conversación íntima bajo un cielo tachonado de estrellas. Después, como tantos otros, desapareció sin dejar rastro. Hasta este momento. «¿Cómo se llaman?», preguntó Helena con voz suave. «Me llamo Matthew. Él es Noah. Y el pequeño es Danny», respondió el mayor señalando a sus hermanos. Helena observó detenidamente sus rostros cubiertos de polvo, sus ropas desgastadas, sus pies lastimados por el largo camino. Eran pura piel y huesos, y solo portaban una carta arrugada que Matthew extrajo del bolsillo interior de su abrigo raído. «Nuestra madre nos pidió que le entregáramos esto si algo le sucedía». Helena tomó el papel en silencio. Sus dedos temblorosos desdoblaron la misiva. La caligrafía era inconfundible, irregular pero decidida como su autora. Las palabras de Magdalena resonaban como un eco desde el más allá. «Si estás leyendo estas líneas significa que ya no estoy. No tengo a nadie más en quien confiar. Recuerdo que una vez me prometiste que si alguien necesitaba refugio, tú estarías dispuesta a ayudar. No busco caridad, solo que cumplas tu palabra. Estos niños son mi único legado, y uno de ellos lleva la sangre de alguien que conociste muy bien». Helena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Guardó silencio. Simplemente retrocedió un paso y abrió la puerta de su hogar. «Adelante». Los pequeños entraron uno tras otro arrastrando sus pies exhaustos. Danny, el más pequeño, la miró con ojos curiosos antes de preguntar. «¿Es usted una bruja?». Helena arqueó una ceja. «No, pero si sigues diciendo tonterías podría convertirme en una». El niño soltó una risita tímida. El calor del hogar los envolvió al cruzar la sala. Helena les sirvió agua caliente endulzada con miel y les proporcionó mantas limpias. Mientras los observaba, su mente vagaba entre el recuerdo de Magdalena y otro nombre que, aunque ausente en la carta, ardía en su memoria: Jesse Callahan. Jesse y Helena habían compartido más que simples caminos y cicatrices. Él había elegido el sendero del oro y la violencia, mientras Helena optó por la senda del esfuerzo y la tierra. Pero Jesse no era simplemente un pistolero cualquiera. Era el hombre que había arrasado la propiedad de los Carter años atrás.
Y si esos pequeños eran los herederos legítimos de esas tierras, Callahan sin duda regresaría. No por misericordia, sino por conveniencia, porque ese terreno guardaba algo singular. No era por su fertilidad ni por sus pastos, sino porque constituía el único corredor entre las colinas que permitía el paso de caravanas sin necesidad de desvíos interminables. Una vía mercantil natural, un puente entre dos realidades. Quien controlara esa tierra dominaría el destino de Cedar Ridge. Y ahora, esos tres pequeños eran los últimos propietarios legítimos. Elena se incorporó, plegó la carta con meticulosa precisión y la resguardó en el bolsillo de su chaleco. Se aproximó a la ventana y contempló el horizonte donde el sol emergía como un presagio dorado. «Mañana visitaremos el pueblo», pronunció sin voltearse. «Hay verdades que deben revelarse». «Nos abandonará», susurró Noah con voz temblorosa. Elena se giró. Su mirada era serena pero penetrante. «No, no los acogí para dejarlos. Pero si ese hombre vuelve, prefiero enterarme antes de que él lo anuncie». Matthew asintió. Demostraba más fortaleza de lo que aparentaba. Esa noche Elena permaneció despierta. En el exterior el viento occidental silbaba entre las ramas marchitas y ella, sentada con el rifle sobre sus piernas, reflexionaba sobre el pasado, sobre su juramento y sobre la contienda que se avecinaba. Porque si Jesse Callahan llamaba a esa puerta, no vendría como adversario. Vendría como algo más peligroso, un recuerdo que aún laceraba y quizá todavía ardía. Elena despertó antes del canto del gallo, aunque realmente no había conciliado el sueño. Sus músculos estaban agarrotados y sus pensamientos revueltos, como si la presencia de esos tres niños hubiera agitado antiguas memorias en su interior. Se colocó las botas, ajustó el cinturón con la colta al costado y descendió las escaleras sigilosamente. La casa emanaba aroma a leña húmeda y algo diferente, algo que no sabía si deseaba o no. Compañía. Matthew yacía dormido en el suelo cerca de la chimenea, con Noah acurrucado contra su costado, y Danny envuelto en una manta como un pequeño tamale humano. Elena se detuvo un momento para contemplar la escena. No se consideraba una madre ni aspiraba a serlo, pero aquella imagen silenciosa la impactó más profundamente que cualquier herida de bala. Preparó café negro, y lo bebió con parsimonia como quien se prepara para una batalla. Y en cierto modo así era. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo en sillo, su caballo dejó una nota sobre la mesa y cabalgó hacia el pueblo. Cedar Ridge no era más que una hilera de construcciones cubiertas de polvo y un campanario que había enmudecido desde el último funeral. Sin embargo, en sus callejones la información fluía como serpientes entre la maleza y Elena necesitaba encontrar una. Había regresado Jesse Callahan, ató su caballo frente a la oficina del alguacil y entró sin llamar. «¿Milton está aquí?», preguntó. El ayudante, un muchacho con más granos que sensatez, la miró sobresaltado. Salió ayer al mediodía, fue a investigar unos disparos cerca del río Seco. ¿Ha vuelto? No, todavía no. Elena apretó la mandíbula. ¿Alguien más notó algo? El joven vaciló. Después asintió. El viejo Hank mencionó haber visto a Jesse Callahan cruzando el paso de Crack. Iba sin compañía, pero con aspecto de quien lleva problemas a cuestas. Era suficiente. Elena partió sin agradecer. Se dirigió hacia la cantina. Allí todo lo turbio encontraba voz. Y esa voz solía tener nombre. Minnie, la propietaria más antigua que el propio establecimiento, pero con mirada de águila. «Elena McAllister, pensé que habías muerto», comentó Minnie mientras limpiaba un vaso. «O que te habías convertido en monja, que viene a ser lo mismo. ¿Has visto a Jesse?» «Anoche». Entró, pidió whisky y preguntó por las tierras Carter. No dijo más. ¿Con quién conversaba? Con nadie, pero lo vi marcharse hacia el norte, hacia tu territorio. Elena se quedó inmóvil. Lo sabía. Jesse había percibido el cambio. Los Carter estaban muertos. Los niños solos. La tierra vulnerable. Jesse no era ningún ingenuo. Si debía actuar, lo haría sin demora. Regresó al rancho al galope a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de polvo, como si el mismo diablo lo persiguiera. Al llegar encontró a los pequeños ya despiertos, compartiendo un desayuno austero de pan duro y agua caliente. «Recojan sus pertenencias», ordenó con la respiración entrecortada. «Hoy no iremos ni a la escuela ni al pueblo. Hoy nos preparamos». «¿Prepararnos para qué?», inquirió Matthew poniéndose de pie. Elena lo miró con firmeza. «Para enfrentar al hombre que codicia estas tierras».
Mientras la tarde avanzaba con los niños ayudando a recolectar leña y Elena reforzando los cerrojos de la puerta, una figura emergió en la distancia por el camino polvoriento. Cabalgaba sobre un imponente corcel negro. No portaba sombrero. Los rayos del sol golpeaban directamente su rostro, pero su mirada permanecía firme. Vestía una camisa blanca con las mangas dobladas, botas desgastadas y un revólver atravesado en la cintura. Era Jesse Callahan. Elena lo identificó inmediatamente, aunque él se aproximaba con una serenidad propia de los valientes o los insensatos. «Hermoso rancho», comentó desde la distancia, «aunque la vista desde la colina es aún mejor». «Date la vuelta», ordenó Elena desde el porche empuñando la escopeta. «No busco conflicto. Y aún así aquí estás». Jesse desmontó. Magdalena falleció. «Lo sé. Dejó 3 niños. También estoy al tanto». Bajó la mirada brevemente como si esas palabras le causaran dolor. «Esa tierra que custodian atraviesa una garganta entre cerros que puede acortar 4 días de viaje, lo sabes. Y por eso la deseas». «No», respondió Jesse. «La quiero, pero no por lo que imaginas. La quiero porque si no la obtengo yo la tomará alguien más despiadado. Gente que no pregunta, que no protege niños. Gente que desconoce el significado de la pérdida». Elena tensó el dedo en el gatillo. «No tienes derecho». «Quizás no, pero tengo interés. Y tú también». «¿Interés en qué?» Jesse alzó la mirada. Sus ojos brillaban como un amanecer despejado. Elena sintió una punzada en el pecho al reconocer la verdad en sus palabras, no por lo que decían, sino por su innegable autenticidad. Ambos conocían la sensación de dormir con la espalda contra la pared y las noches plagadas de pesadillas ruidosas. Los dos habían experimentado el amor y su pérdida. Los dos tenían sangre en sus manos. Pero ahora solo ella tenía algo verdaderamente valioso que proteger. Elena bajó el armas con cautela. «Los pequeños no son mercancía, jamás lo serán. ¿Qué propones entonces?» Jesse esbozó una sonrisa genuina. Por primera vez su imagen de pistolero se desvaneció. Parecía más bien un hombre agotado de huir. «Te ofrezco mi apoyo y tiempo». «¿Y qué esperas recibir?» «Un lugar junto al fuego cuando el frío llegue». Elena lo observó detenidamente. Dentro de la casa Matthew espiaba por una rendija de la ventana. Noah sujetaba la mano de Danny con firmeza. Una ráfaga de viento levantó el polvo entre ellos. Y aunque ninguno lo verbalizó, algo fundamental había cambiado. Porque los verdaderos enfrentamientos no siempre requieren pólvora, sino miradas que imploran un refugio. La oscuridad envolvió Cedar Ridge con un silencio denso como si el firmamento presintiera una inminente ruptura. Elena aseguró las contraventanas y reforzó la puerta con 2 travesaños. Las llamas danzaban silenciosas en la chimenea, mientras los niños dormían acurrucados en una única cama, arropados con pesadas mantas que conservaban el aroma del tiempo. Jesse Callahan se acomodó en el granero siguiendo las instrucciones de Elena. No hubo objeciones. Ella le proporcionó una lámpara, una manta y pan duro. Él aceptó sin quejas. En el exterior el viento azotaba el tejado como si algo intentara penetrar desde las alturas. Pero la verdadera amenaza no provenía del cielo. Se acercaba desde el sur. A medianoche Jesse percibió un crujido. Se incorporó sigilosamente y desenfundó el arma oculta bajo la manta. Abandonó el granero y se pegó a la sombra del muro. El ruido provenía del este cerca del corral. 2 figuras se deslizaban entre los postes. Una portaba una soga, la otra sostenía una antorcha. Jesse identificó al instante la silueta delgada y nerviosa de Briggs, uno de sus antiguos compañeros. El otro era Langdon, un mercenario que vendía sus servicios al mejor postor. «Ten cuidado al encender eso», murmuró Langdon. «Callahan podría estar cerca». «Hola, McAllister. No lo encontré en el pueblo. Debe seguir en Dry Creek», contestó Briggs. Jesse tensó la mandíbula. Lo consideraban un traidor. «Las instrucciones eran claras», prosiguió Langdon. «Si el pistolero se retractaba, nos llevaríamos a los niños. Los utilizaremos como moneda de cambio. El paso es lo primordial. Que ardan si es necesario». El corazón de Jesse retumbó como un tambor en su pecho, y entonces instintivamente emergió de las sombras. «Con una única condición», pronunció con firmeza. «Que me lo digan de frente». Briggs se volteó. Langdon alzó su arma, pero Jesse ya había disparado. La primera bala hizo volar la antorcha. La segunda rozó el sombrero de Briggs, quien chilló y se desplomó.
Langdon respondió el fuego sin acertar. En la casa, Elena se incorporó sobresaltada. Agarró su rifle, corrió hacia la ventana, y sin encender ninguna luz, distinguió el fogonazo cerca del corral. «Maldito seas, Callahan», masculló mientras salía descalza. Alcanzó el claro cuando Jesse ya tenía a Briggs bajo la mira, y Langdon yacía en el barro desarmado. «¿Qué demonios sucede aquí?», exigió Elena con voz cortante. «Pretendían llevarse a los niños», respondió Jesse sin voltear. «Forman parte del antiguo plan del que ya no participo». Elena apuntó a Langdon. «¿Quién los mandó?». Langdon escupió. «Todos los inversores de tu ruta. Jesse les había prometido que adquirirían las tierras cuando los Carter fallecieran. Él era el intermediario. Ahora se niega pues hay otros dispuestos». Elena se aproximó con determinación. Despojó a Langdon de sus botas y se las arrojó a Briggs. Descalzos. Se internaron en el bosque. Si los volvía a ver cerca dispararía sin mediar palabra. Ambos se escabulleron en la penumbra. Elena bajó su rifle. Jesse guardó su arma. «Así que este era tu pasado oculto». «Sí, y ahora se ha convertido en mi enemigo. ¿Cómo esperas que confíe en ti?». Jesse la miró mezclando vergüenza y determinación. «No espero nada. Solo quiero que sepas esto antes de dormir. No vine por las tierras. Vine porque algo en ti me perseguía desde hace años. Pero si prefieres que me marche, lo haré. No expondré a esos niños al peligro». Elena vaciló. Su corazón palpitaba como aquella primera vez que su padre le enseñó a montar. Con temor, pero con decisión. «Quédate», pronunció finalmente. «Pero no dormirás en el granero». Al amanecer los pequeños encontraron a Jesse en la cocina, preparando tocino como si siempre hubiera pertenecido allí. Danny lo observó maravillado. «¿Eres vaquero o bandido?». Jesse esbozó una sonrisa. «Hoy soy el cocinero». Elena le lanzó un pedazo de pan. «Y si el café no está fuerte, te echo a escobazos». Noah desde su asiento lo estudió detenidamente. «Nos protegerás». Jesse meditó su respuesta. «Si me lo permites, así será». Matthew asintió silenciosamente. Ese día, por primera vez, el miedo abandonó la casa. Pero el peligro acechaba afuera. Y la ruta seguía siendo codiciada. Elena sabía que esto no había terminado. Y Jesse también. El día comenzó tranquilo. Demasiado tranquilo. Era ese tipo de calma que Elena McAllister había aprendido a temer. Jesse había permanecido toda la noche en una silla junto al fuego, sin conciliar el sueño. Sus ojos permanecieron vigilantes, mucho después de que los niños sucumbieran al cansancio. Elena lo observaba desde la cocina en silencio. Sabía que él tampoco creía que todo terminaría con dos hombres huyendo descalzos. Si algo conocía bien Jesse Callahan, era cómo el dinero podía hacer jalar el gatillo a cualquier hombre. Y en este caso, el dinero provenía de una fuente específica. Después del desayuno, Jesse preparó su caballo y le comunicó a Elena que se dirigiría al pueblo para encontrarse con alguien que aún tenía deudas pendientes con él. Elena evitó preguntar por nombres. Simplemente clavó su mirada en sus ojos, como evaluando la cantidad de mentiras que podría tolerar. «Vuelve antes del ocaso», advirtió, «o la próxima vez dispararé sin dudar». Jesse esbozó una leve sonrisa. «Sería una muerte digna. Apuntaré a la pierna. No soy tan romántica». Él montó su caballo y se alejó velozmente desvaneciéndose en la niebla del camino del sur. En Cedar Ridge algo había cambiado. Jesse lo percibió apenas desmontó. Los habitantes susurraban entre sí. Las caras familiares evitaban su mirada. Nadie se atrevió a insultarlo. Pero el ambiente era tan denso como una roca empapada. Se encaminó directamente hacia la parte trasera de la taberna de Minnie, donde tradicionalmente se realizaban las transacciones extraoficiales del pueblo. Allí encontró a Reed Barlow, un contable delgado como un alambre que mantenía registros de propiedades y movimientos ganaderos para varios inversores de la zona. Jesse lo conocía desde hace tiempo. Nunca se tuvieron confianza, pero existía respeto mutuo. «¿Qué información tienes sobre la ruta?», preguntó Jesse directamente. Barlow mantuvo su vista en su cuaderno. «Sé que no deberías estar aquí. No me importa lo que pienses. Dame nombres». Barlow exhaló profundamente. 3 hombres están moviendo capital desde Dry Creek. Uno es Clint Booker del ferrocarril, otro es Samuel Grant el ganadero, y el tercero es Elias Wexler el abogado. Los 3 están adquiriendo todas las propiedades al norte de tu zona. Les falta una, la de los niños precisamente.
Planean tomarla por la fuerza. Barlow finalmente alzó la mirada. Jesse, no lo planean. Lo harán. Si no es voluntariamente, será a la fuerza. Ya enviaron 5 hombres desde la estación con documentación falsificada. Sin un tutor legal, los niños perderán esas tierras. Nadie los reconocerá como propietarios sin un guardián. Jesse apretó sus puños. Elena no lo permitirá. Elena es fuerte ciertamente, pero carece de documentos y aliados. Y tú has perdido toda influencia entre los tuyos. La conversación concluyó en ese momento. Jesse retornó al rancho cuando caía la noche. Traía el polvo del camino pegado a la ropa y un silencio pesado. Elena lo aguardaba en el porche dedicada a la limpieza de su rifle con movimientos pausados. «¿Qué averiguaste vendrán?», respondió Jesse sin desmontar. «Traerán papeles, representantes legales y hombres armados. Quizás mañana o en un par de días». Elena mantuvo la calma. «Entonces el tiempo apremia. ¿Verdad? ¿Qué sugieres?». Jesse bajó los ojos. «Debemos dialogar con los demás rancheros. Hacerles ver que si esta propiedad cae, las suyas serán las próximas. Que esto trasciende a 3 niños. Es sobre todo el valle». Elena asintió aunque la duda la carcomía. «¿Crees que te darán oído? No, pero a ti sí te escucharán». Elena se incorporó. Su rostro reflejaba determinación, no temor. «Partiremos al amanecer entonces. Llevamos a los niños, no quedarán al cuidado de Silas. El viejo pastor, sí, él no debe favores y adora a los pequeños más que a su propia vida». Elena dirigió su mirada hacia la casa donde las risas de Danny se entremezclaban con los pasos de Noah. «Esta batalla no podemos librarla solos», reflexionó. «Necesitamos algo más contundente que la pólvora. Argumentos sólidos, miradas decididas, gente dispuesta a respaldar. Y si fracasamos en convencerlos», Elena manipuló el rifle. «Recurriremos a las armas». Esa noche, mientras los pequeños dormían, Elena compartió con Jesse secretos nunca antes revelados. Le narró sobre el coronel, que la crió, sobre presenciar la muerte de su hermano, defendiendo tierras de un banquero sin escrúpulos, sobre su juramento, a los 17, de jamás permitir que una injusticia quedara impune. También confesó sus temores no a las balas ni al fuego, sino a perder lo que finalmente había encontrado una razón para establecerse. Jesse permaneció en silencio inicial. Solo la contempló con una mirada más tierna de lo que jamás había mostrado. «También siento temor», confesó, «de no ser el hombre que mereces, de traer conmigo más oscuridad que luz, pero si me permites permanecer aunque sea a distancia, lucharé por esto». Elena desvió la mirada, pero no lo rechazó, y Jesse interpretó ese gesto como una aceptación. Al despuntar el alba, emprendieron su camino hacia las colinas para dialogar con los rancheros. Silas arribó al rancho montando su viejo caballo, con una escopeta al hombro y una manta bajo el brazo. «He traído historias, galletas y coraje», anunció con una sonrisa. «Me ocuparé de los pequeños, vayan y regresen con la verdad de su parte». Elena depositó a Danny en sus brazos y se despidió de Noah y Matthew con una breve caricia en sus cabezas. No era expresiva con las palabras dulces, pero ellos comprendieron su mensaje. Cuando Jesse cabalgó a su lado, algo se transformó en el ambiente, pues ya no eran 2 extraños con un pasado, sino una causa común, un hogar, una familia en construcción, y el valle aún desconocía lo que se avecinaba. La carreta crujía mientras ascendían por las colinas. La tierra parecía dormitar bajo el cielo turbio, pero cada cerca, cada molino, cada pastizal seco que observaban tenía propietario, y eran esos dueños los que necesitaban despertar. El primero en atenderlos fue Tom Riggins, un ganadero veterano con más reses que paciencia. Al verlos aproximarse, ni siquiera soltó la soga del portón. «¿Qué buscan?», gruñó. Jesse se adelantó. «5 minutos, no dispongo de 2». Elena desmontó en silencio y avanzó hasta quedar cara a cara con él. «Vienen por nuestras propiedades», declaró directamente. «No solo por la mía, utilizarán documentos, abogados e intimidación, y si piensas que por tener papeles estás protegido, estás más desorientado que un gato en el río». Tom escupió a un lado. «Tu tierra tiene el paso, no la mía. Por ahora, cuando ellos controlen la ruta, los precios se elevarán, el agua también, el acceso al ferrocarril, lo restringirán a quien no pague su cuota. Te venderán tu propia libertad. ¿Y sabes lo que harás entonces?», presionó Elena. «¿Qué? Entregarás todo sin resistencia porque no tuviste el valor de luchar cuando se presentó la oportunidad». Tom permaneció en silencio, pero dejó la puerta abierta. Para Elena ese gesto revelaba todo lo necesario. Durante ese día visitaron 5 ranchos más.
Algunos prestaron atención a sus palabras, otros respondieron con burlas, e incluso uno descargó su arma al aire para ahuyentarlos. Al caer la noche, exhaustos y cubiertos de polvo del camino, encontraron refugio en el porche de Silas, donde los pequeños los aguardaban con pan recién horneado y leche caliente. Matthew les informó sobre un caballero distinguido que había transitado por allí esa tarde. Viajaba en un carruaje con cortinajes negros, explicó. Silas comentó que se trataba de un abogado. Jesse y Helena intercambiaron miradas significativas. Wexler pronunciaron simultáneamente. La mañana siguiente trajo consigo una correspondencia. Era un sobre voluminoso dirigido a Magdalena Carter con caligrafía en tinta azul. En su interior, un documento oficial sellado por el condado. Notificaba que debido a la ausencia de un tutor legal, las tierras Carter serían sometidas a revisión y transferidas temporalmente a un nuevo propietario por motivos de beneficio público. Helena estrujó el documento entre sus dientes con furia. «¿Pretenden despojarnos amparándose en la ley?» «No», precisó Jesse. «Eso es lo que intentarán». Esa misma tarde el Comité de Tierras celebraba su reunión mensual en la plaza de Cedar Ridge. Tradicionalmente eran encuentros tediosos entre alcaldes religiosos y algún ebrio con aspiraciones desmedidas. Sin embargo, esta vez, Helena McAllister irrumpió portando un documento, un rifle a sus espaldas y una mirada encendida. Los asistentes susurraron al verla. Jesse la seguía en silencio. Wexler, el letrado, ya ocupaba su lugar ataviado de negro y exhibiendo una sonrisa viperina. Junto a él, el comisionado local, un individuo corpulento con anteojos empañados, sostenía un registro. «Caballeros», proclamó Wexler elevando su voz, «nos reunimos para resolver un asunto sobre tierras sin custodio. Los Carter han fallecido. Los menores carecen de tutor registrado. Por consiguiente, esta propiedad se considera abandonada y transferible, según establece el artículo 38 del Código Civil de este condado». Helena avanzó hacia el centro. El silencio se apoderó de la sala. «Esta tierra tiene dueño», declaró. Wexler se volvió hacia ella. «Puede demostrarlo con documentación legal, si no es así su opinión carece de validez». «Tengo mi palabra», contestó firmemente. Un murmullo se extendió por la sala. El comisionado intentó restablecer el orden. «Señora McAllister, ¿confirma que no posee escrituras?» Helena tomó su rifle y lo colocó sobre la mesa con deliberada calma. No lo dirigió hacia nadie, simplemente lo dejó allí. «Sé que ustedes valoran papeles, firmas y sellos, cosas que pueden comprar o falsificar, pero hay promesas que no requieren firma, como el compromiso de cuidar a 3 niños que llegaron con las rodillas enlodadas y el alma destrozada. Como la valentía de enfrentarse a quienes piensan que todo tiene un precio». Se detuvo un momento. «Hoy vienen por las tierras de los Carter, pero mañana vendrán por las de Silas, las del pastor Graham, las de Tom Riggins. Intentarán disfrazar de legalidad lo que no es más que avaricia pura. Y si hoy permanecen en silencio, mañana ya no tendrán derecho a hablar». Solo se escuchaba el susurro del viento entre la maleza. Wexler esbozó una sonrisa forzada. «Bonito discurso, pero aquí manda la ley». «Entonces dejemos que el pueblo decida», contestó Helena. «Todos estamos presentes. ¿Quién cree que esta tierra pertenece a los niños y debe ser protegida por quien la cuida?» Jesse avanzó un paso. «Yo». Silas desde atrás levantó su mano. El padre Graham lo siguió. Dorotea. El carnicero, la profesora. Una tras otra las manos se fueron alzando. No eran muchas, pero eran significativas. Wexler sintió que perdía el control de la situación. «Esto es ilegal», protestó. «No», respondió Helena. «Es justicia que no siempre coincide con la ley». Esa noche, el pueblo quedó dividido. Algunos seguían confiando en el poder de los documentos, pero otros empezaron a unirse alrededor de Helena. La promesa que hizo un día de no permitir más injusticias estaba cobrando vida. Y aunque Wexler aún contaba con recursos, ya no tenía el camino libre. Porque ahora una mujer sola con 3 niños bajo su responsabilidad y un pistolero a su lado había logrado algo más poderoso que una firma en un papel. Había despertado el espíritu del valle. Los días posteriores transcurrieron como si el aire fuera más denso. El rancho, antes solitario y cerrado, empezó a recibir visitas inesperadas. Silas llegó con pan recién salido del horno. Dorotea trajo una canasta con ropa limpia y hasta el viejo Hank apareció con un manojo de cuerdas como quien deja flores en una tumba. La comunidad estaba reaccionando. Despacio, con cautela,
pero estaba reaccionando. Los pequeños mostraban una fortaleza creciente. Danny corría por el corral entre risas contagiosas, persiguiendo a las gallinas con renovada energía. Noah, por su parte, pasaba largas horas observando atentamente cómo Elena manejaba los cuchillos y mantenía las armas en perfecto estado. Matthew, en cambio, había encontrado su refugio en la escritura. Un viejo cuaderno descubierto en el desván se había convertido en su confidente donde plasmaba fechas, nombres y reflexiones. Silencioso pero perspicaz, nada escapaba a su mirada atenta. Jesse mantenía una vigilia constante con pocas horas de descanso. Cada noche recorría los límites del rancho, el rifle siempre listo y el peso de sus memorias acompañándolo. Su instinto le advertía que Wexler no había terminado su jugada. Sus sospechas se confirmaron una madrugada cuando un jinete solitario apareció en la entrada del rancho. Vestía una chaqueta gris y portaba un sobre sellado con lacre. Sin desmontar, entregó el documento y desapareció al galope tan silenciosamente como había llegado. Elena lo abrió mientras permanecía sentada en el porche. Jesse se aproximó al percibir la tensión en el ambiente. Era una notificación oficial del juzgado de Dry Creek. Las tierras Carter serían subastadas públicamente en 10 días, alegando abandono e irregularidades en la sucesión. La ausencia de un tutor legal para los niños había llevado al condado a declarar la propiedad sin dueño legítimo. Elena estrujó el documento con fuerza contenida. «No nos arrebatarán esto», murmuró con determinación. Jesse examinó el documento antes de dirigir su mirada hacia el horizonte. Utilizarán todos sus recursos. Esa misma noche emprendió su viaje hacia el sur. Aunque no compartió todos los detalles con Elena, ella comprendió que iba a confrontar su pasado a aquellos que habían financiado la ruta, a quienes creían que el silencio tenía precio. Cabalgó hasta Rock Bluff, un pueblo donde la ley se escribía en servilletas y los acuerdos se sellaban con pólvora. En una sala oscura tras una taberna encontró a 3 hombres alrededor de una mesa de nogal. Clint Booker, el magnate ferroviario; Samuel Grant, propietario de 500 cabezas de ganado; y el tercero, un hombre delgado y elegante, Elias Wexler, el abogado. «Miren quién ha regresado», se burló Booker. «El pistolero arrepentido». Jesse permaneció impasible. «He venido a terminar esto definitivamente». Grant esbozó una sonrisa amarga. «Con violencia. Con determinación». Wexler apartó la mirada de sus documentos. «Ya no tienes nada que negociar, Callaghan. Has traicionado tu palabra y a quienes confiaron en ti. Deberían agradecer que no acabaron en el fondo de un barranco. Ustedes son los que deberían estar agradecidos de que aún no he decidido cómo resolver esto», contestó Jesse. El silencio pesó como plomo. «Esas tierras no les pertenecen», insistió Wexler. «No tienen dueño y pronto serán nuestras. La documentación está preparada. El juez Marchand firmará todo lo necesario. Es cuestión de tiempo». «Entonces prepárense», advirtió Jesse con voz profunda, «porque estaré presente. Y no vendré solo». Se retiró sin aguardar respuesta. Nadie intentó detenerlo. Pero sabían que ese hombre, que parecía haber envejecido una década en unos instantes, ya no era su peón. Se había convertido en su adversario. Al regresar al rancho, Jesse encontró a los pequeños ayudando a Silas con el ganado. Elena partía leña tras el establo. No pronunció palabra cuando lo vio llegar, pero lo examinó minuciosamente como buscando heridas ocultas. «Actuarán pronto», le informó Jesse. «Ya no se ocultan. Será un enfrentamiento directo. El juez vendrá con documentos, con intimidaciones, con terror. ¿Qué llevarás tú?» Elena dejó el hacha y se limpió el sudor del cuello. «Llevaré mi identidad y la verdad». Y así sucedió. 2 días más tarde, al mediodía exacto, arribó un carruaje negro custodiado por 2 hombres armados. De él descendió el juez Marchand, un hombre bajo y corpulento, con el rostro enrojecido por el calor o la soberbia. Portaba un maletín de cuero y un sombrero mal ajustado. Golpeó la entrada con su bastón. «Señora McAllister, vengo representando la ley». Elena lo aguardaba en el porche con las manos vacías, pero la mirada cargada de determinación. «En esta tierra no acatamos leyes construidas sobre mentiras. No es una simple opinión», declaró Marchand mientras extraía un conjunto de documentos. «Esta propiedad está bajo proceso de expropiación forzosa. Dispone de 72 horas para abandonarla. Me niego rotundamente. En ese caso será desalojada». Jesse emergió de las sombras del establo. «Dígame, juez,
¿Quién compró su conciencia? ¿Fue Booker, Wexler o todos ellos? Marchant titubeó. Mi deber es servir a la justicia o a intereses particulares. El juez tragó con dificultad. No, musitó. Elena avanzó un paso. Si osan tocar esta propiedad desencadenarán algo más profundo que un conflicto legal. El pueblo está al tanto. Los nombres están circulando. Y si piensa salir indemne de esto, es más ingenuo de lo que aparenta. Marchand guardó torpemente los documentos y regresó a su carruaje. Volveremos a encontrarnos. No tan pronto como cree, replicó Jessie. Esa noche Elena congregó a los niños junto al hogar. Les reveló toda la verdad. Les habló sobre los documentos. El juez la amenaza. Pero hay algo que esos hombres no comprenden, expresó mirando a Matthew, Noah y Danny. Esta tierra no es simple polvo. Es promesa, es raíz. Y si pretenden arrebatárnosla necesitarán más que tinta y papel. Danny se acurrucó contra ella. Noah bajó la vista pero sin temor. Matthew escribió en su cuaderno una única línea. Aquí comienza la resistencia. Jessie salió al porche después. Elena ya estaba allí limpiando su rifle. Hablé con algunos vecinos, comentó. Están comenzando a entender. Y tú, lo supe desde el primer momento que te vi abrir esa puerta armada. Elena permaneció en silencio, pero esa noche al entrar dejó la puerta entreabierta. Por primera vez. La luna era una hoja pálida que dividía el firmamento. El silencio pesaba como plomo denso y opresivo, como si la tierra misma contuviera su respiración. Elena permanecía despierta. Desde la partida del juez Marchant, intuía que la siguiente acción no vendría en forma de documentos, sino de plomo y pólvora. En la colina, Jessie montaba guardia. Cada sombra proyectaba una amenaza potencial. Cada crujido una posible advertencia. En el interior del rancho los pequeños descansaban juntos en una habitación. Danny se aferraba a una manta desgastada cual escudo protector. Noah guardaba en su bolsillo una crack especial regalo de Silas para ahuyentar las criaturas de la noche. Matthew, fiel a su costumbre, plasmaba palabras antes de rendirse al sueño. Esa noche, sin embargo, su escritura quedó interrumpida. La primera detonación no provino del bosque ni del sendero. Surgió del granero. Un estallido seco, un resplandor naranja. Y después, las llamas. Jessie se giró bruscamente. Elena emergió empuñando su rifle. Fuego, resonó una voz desde el interior. Los caballos se agitaban nerviosos en sus amarres. El ganado embestía frenéticamente contra los cercados. El humo denso invadió el ambiente. Y entonces los divisaron. Dos figuras emergían entre las sombras disparando hacia la vivienda. No pretendían matar. Buscaban aterrorizar, destrozar cristales, derribar puertas, doblegar a Elena mediante el miedo. Pero subestimaron a la mujer equivocada. Elena se posicionó junto al porche, apuntó con determinación y disparó. El primer agresor se desplomó con un gemido sofocado. El segundo buscó refugio tras una carreta disparando erráticamente. Jessie descendió la colina veloz como un rayo. Saltó la cerca, esquivó una bala y rodó hasta resguardarse junto al pozo. Son dos, advirtió. Uno herido. El otro flanquea por la izquierda, respondió Elena. Las detonaciones continuaban. Los niños gritaban en el interior. Matthew condujo a sus hermanos hasta la despensa de muros pétreos. Noah sujetaba la mano de Danny con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. Jessie recargó su revólver, se incorporó y disparó 3 veces. Un quejido resonó. Un silencio sepulcral. Después, el crujir de ramas y hojas bajo los pies de alguien que huía. Las llamas del granero comenzaron a propagarse con violencia. Elena atravesó el patio corriendo con 2 baldes repletos de agua. Jessie la siguió sin dudar. Entre ambos, y con la ayuda providencial de Silas, que apareció exhausto cargando una manta empapada, consiguieron dominar el incendio. Cuando por fin lograron sofocar las llamas, el alba comenzaba a teñir el horizonte. El primer atacante, con una herida sangrante en la pierna, permanecía inmóvil. Jessie lo aseguró con una cuerda al poste del corral. ¿Quién te mandó? El hombre guardó silencio. Fue Wexler, mutismo total. Elena se aproximó, su rostro cubierto de cenizas y transpiración. Si no hablas, te dejaré aquí amarrado para que los coyotes decidan tu suerte. El pistolero tragó con dificultad, los miró fijamente y confesó. No fue solo Wexler, Booker también está involucrado. Desean la tierra, sí, pero principalmente quieren el paso, el control. Sin este rancho no existe ruta confiable. ¿Por qué este ataque?, cuestionó Jessie.
Porque están asustados. Ustedes están ganando terreno. Esas palabras flotaron en el ambiente como una verdad punzante. Esa mañana Elena marchó al pueblo con los pequeños, no para ocultarse, sino para hacerse notar. Recorrió el mercado con los tres, adquirió pan, huevos y soga nueva. Saludó al carnicero, al zapatero, al anciano pastor que escupía constantemente. Todos la observaban, algunos temerosos, otros respetuosos, pero ninguno indiferente. En la plaza central Silas narró los acontecimientos. Atacaron con fuego amenazando niños, y el rumor se expandió. La indignación creció. Ya no era únicamente el rancho Carter, era el rancho de todos. Esa noche Elena compartió el porche con Jesse. Ambos estaban cubiertos de polvo, sudor y pensamientos silenciosos. «Hoy pudimos perecer», murmuró él, «pero sobrevivimos». Temía por la resistencia de los niños. Resistieron mejor que muchos adultos. Una pausa prolongada. La brisa susurraba entre el follaje. «Cuando arribé a este rancho», confesó, «Jesse planeaba quedarme 1 o 2 noches. Y ya llevo incontables. Y aún no deseo marcharme». Elena lo miró con una suavidad inusual en sus ojos. «Yo tampoco quiero que te marches». Jesse se acercó lentamente. Sus rostros quedaron próximos, tan próximos, que podían sentir la respiración del otro, pero no se besaron. No, todavía permanecieron así en silencio, con el granero humeante a sus espaldas y los pequeños dormidos en el interior, porque el amor a veces no llega con rosas, sino con pólvora, y sobrevive a las llamas. La luz del alba cayó implacable sobre los restos carbonizados del granero. Silas colocaba vigas nuevas mientras los niños recolectaban clavos y herramientas chamuscadas. El silencio era absoluto. Nadie derramaba lágrimas. Pero todos, incluso el pequeño Danny, percibían que algo fundamental había cambiado. Elena se movía con determinación. La quemadura superficial en su brazo izquierdo no le impedía continuar con sus labores. Jamás se quejaba, nunca lo hacía. Pero Jesse la contemplaba atentamente con una mezcla de admiración y temor a perderla. Esa mañana Jesse cabalgó hasta una mansión abandonada en las afueras de Mesquite Hollow. Allí encontró a un hombre pequeño con sombrero de ala ancha y barba descuidada. Thomas Evers, ex secretario del juzgado del condado. «Me informaron que buscabas documentos», dijo Evers, sin extender la mano. «Busco la verdad», contestó Jesse. «La tengo, pero tiene un precio elevado». Jesse extrajo una bolsa de cuero con monedas plateadas. «Es todo lo que poseo. No para comprar, sino para que elijas». Evers lo observó intensamente. Después arrojó al suelo una carpeta sucia y polvorienta. «Aquí están las escrituras originales de las tierras Carter, y más importante, las cartas de intento de soborno que Wexler envió al juez Marchant. Con tu declaración sería suficiente para revertir esa adjudicación. ¿Por qué no lo revelaste antes? Porque antes nadie tenía el valor para enfrentar a esos buitres. Pero ahora tú y esa mujer están despertando al pueblo. Y eso vale más que la plata». Jesse retornó con los documentos ocultos bajo el forro de su montura. No pronunció palabra al llegar. Solo asintió a Elena como quien guarda un secreto valioso. La tarde, sin embargo, traería un encuentro más desafiante. Un carruaje lujoso se detuvo frente al rancho. De él descendió Clint Booker, luciendo un sombrero nuevo y una sonrisa desgastada. «No vengo a buscar problemas», anunció levantando las manos. «Solo a conversar». Elena lo observó desde el porche con el rifle descansando sobre sus piernas. «Habla entonces, y que sea breve». Booker subió un escalón. Su voz se suavizó, casi paternalista. «Estás criando 3 niños sin apellido, sin respaldo legal, sin porvenir. Podría ayudarte. ¿Qué pido a cambio? Nada que no vayas a perder de todas formas. Solo firma la transferencia de las tierras. Les proporcionaré una casa en otro sitio. Garantizaré educación para los pequeños. Y para ti, algo especial». Elena entrecerró la mirada. ¿Qué tipo de oferta? Booker sonrió con esa arrogancia disfrazada de amabilidad. «Dignidad, protección, una vida respetable. ¿Crees que Jesse podrá ofrecerte eso? Es solo un pistolero marcado por la vida que no sabe establecerse. Mientras que yo...» Elena se incorporó bruscamente. La culata del rifle resonó contra la madera. «No te atrevas a pronunciar su nombre en mi presencia». Booker retrocedió. «Estás eligiendo el bando equivocado. No me equivoqué antes cuando creí que solo codiciaban tierra. Ahora comprendo que buscan destruir lo que no entienden, una mujer que no les teme». Booker apretó los labios. Descendió del porche torpemente. Antes de subir al carruaje lanzó una última advertencia.
La próxima vez no vendré con propuestas. Elena permaneció en silencio. Simplemente alzó el rifle y disparó al cielo. El carruaje desapareció entre el polvo. Esa noche Elena trabajaba en el corral, reforzando los postes nuevos. Jessie se aproximó con una manta y agua fresca. No necesitas hacerlo todo por tu cuenta. Lo sé, pero a veces trabajar sola es mi manera de recordar quién soy. Jessie la contempló calladamente. Hoy enfrentaste a Booker por mí, murmuró. Lo enfrenté por todos, pero también por mí misma. Elena bajó la mirada. Quizás sí. ¿Y qué importa? Eso lo cambia todo. ¿Qué harás ahora? Jessie extrajo un papel doblado de su chaqueta. Lo desdobló con cuidado. Exhibió las firmas, los sellos oficiales, las evidencias. Llevaré esto al juez supremo del distrito. No será un camino fácil ni seguro, pero si todo sale como espero, estas tierras quedarán protegidas para siempre. Elena lo observó detenidamente. ¿Y si no regresas? Yo volveré. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque nunca antes tuve un lugar al que regresar. Sus miradas se cruzaron en la oscuridad creciente. No hicieron falta palabras, solo un paso, luego otro. Y el encuentro de una mano temblorosa que finalmente halló otra que la sostuvo con firmeza. Esa noche reinó un silencio diferente, sin disparos. Un silencio que ya no lastimaba. Un silencio que comenzaba a sanar. El cielo estaba cubierto por nubes grises pesadas como sábanas empapadas. Una lluvia suave comenzaba a caer sobre la tierra reseca, como si el mismo cielo necesitara liberarse de su carga. Jessie revisaba los últimos detalles de la montura. Había asegurado las alforjas cuidadosamente, ocultado los documentos bajo una tabla falsa y guardado suficiente munición para varios días de viaje. Era consciente de que el camino hacia el tribunal del distrito sería extenso. Pero más importante aún, sabía que no habría marcha atrás si algo salía mal. Elena permanecía inmóvil junto al corral, brazos cruzados, labios tensos. ¿Estás completamente seguro?, preguntó sin mirarlo. No, contestó Jessie con una sonrisa sutil. Pero eso nunca me ha detenido antes. Ella se acercó lentamente y le entregó una cantimplora envuelta en tela. Toma agua fresca y pan duro. Como tú. Qué fuerte y difícil de olvidar. Elena guardó silencio bajando la mirada. Jessie levantó su mano y acarició su rostro suavemente. Volveré, te lo prometo. Ella retuvo su muñeca un momento más. Luego lo soltó. Haz lo que debas hacer. Antes de montar, Jessie se arrodilló frente a los pequeños. Danny permanecía callado, manos entrelazadas tras la espalda. Noah jugaba distraídamente con una crack en el suelo. Y Matthew sostenía su cuaderno gastado como si fuera un escudo protector. Jessie habló con voz suave, midiendo cada palabra. Debo marcharme unos días para proteger lo que les pertenece, lo que su madre deseaba para ustedes. ¿Regresarás?, susurró Danny con la voz apenas audible. Sí. Matthew alzó la mirada, sus ojos fijos y decididos sin parpadear. ¿Y si no vuelves? Jessie extrajo de su bolsillo un papel doblado con cuidado, entregándoselo al mayor de los hermanos. Entonces abre esto. Léelo únicamente cuando sientas que todo está perdido. ¿Qué contiene? ¿Solo palabras? Pero a veces las palabras tienen más poder que cualquier bala. Horas más tarde, Jessie se desvanecía entre la espesa neblina del sendero norte. El eco de los cascos fue desvaneciéndose hasta convertirse en memoria. Elena permaneció sola frente al rancho, no con temor sino con una determinación férrea que solo conocen aquellos que han perdido demasiado como para rendirse. Esa misma tarde, en una lujosa oficina en Rock Bluff, Wexler caminaba inquieto en círculos. ¿Cómo que se marchó? El informante, un muchacho con sombrero torcido, asintió. Cargaba numerosos documentos. Va rumbo al tribunal. Booker se sirvió un whisky bebiéndolo de un solo trago. Maldito Callahan, no se detendrá hasta destruirnos. Wexler apretó los puños con furia. Entonces lo destruiremos primero. ¿Planeas matarlo? Aún no. Primero quebraremos a la mujer. Si ella cede, él pierde. Booker asintió pensativo. Preparemos la trampa. La noche cayó sobre el rancho como un manto siniestro. Elena había asegurado las puertas, armado a los niños con palos y colocado lámparas en cada rincón posible. Cada sombra parecía amenazante, cada crujido un enemigo. Silas llegó trayendo una vieja escopeta y café. «Sé que rechazas la ayuda», murmuró. «Pero si me necesitas estaré vigilando en la colina». Elena lo abrazó. Una vez. Rápido. Como quien resguarda algo valioso y frágil sin comprender por qué. En la madrugada los perros comenzaron a ladrar.
Primero uno, después todos. Elena empuñó el rifle con firmeza. Se aproximó cautelosamente hacia la ventana. Una silueta se acercaba desde el sur con los brazos en alto. «No disparen. Traigo un mensaje importante». Era un joven muchacho. Sus ropas estaban raídas y su cuerpo temblaba visiblemente. Elena salió al porche seguida por Matthew. «¿Qué buscas?» «Me han enviado de parte del juez Marchand. Dice que tiene algo que entregarle». El chico extrajo un sobre arrugado de su chaqueta desgastada. Elena lo tomó y lo abrió. En su interior, una nota. «Si no cede la propiedad antes del alba, lo reduciremos todo a cenizas. No quedará nada en pie». Sin firma alguna. Pero era innecesaria. Elena inhaló profundamente. Luego dirigió su mirada al mensajero. «¿Quién te envió realmente?» «No lo sé. Solo me pagaron por traer esto». «¿Cuánto te ofrecieron?» $1. Elena sacó 2 billetes. «Toma esto. Y huye. Corre hasta que esta casa desaparezca de tu vista». El muchacho se perdió entre la vegetación. Elena regresó al interior. Los pequeños la aguardaban. «¿Qué contenía la carta?», inquirió Noah. Elena fue sincera. «Que se aproximan, que será pronto, y que haremos lo que las familias hacen, mantenernos unidos, resistir». En la elevación, Silas observó antorchas moviéndose entre los árboles. Contabilizó 4, luego 6, finalmente 10. Encendió una señal improvisada. El rancho enfrentaría nuevamente el fuego, pero esta vez estarían preparados. Alertas. La oscuridad se tornó espesa como alquitrán. El silencio, tenso. El ambiente saturado de tierra húmeda, pólvora y temor. Desde la cima, Silas elevó su farol 3 ocasiones. La señal acordada. Se aproximaban. Al menos 10 individuos. Posiblemente más. Elena presionó el rifle contra su pecho y cerró sus párpados momentáneamente. «Que mi pulso no falle, señor», musitó. «Y si ha de fallar, que sea defendiendo lo que amo». En el interior, Matthew organizaba a sus hermanos. «Noah protege a Danny. Pase lo que suceda, no lo sueltes. Pero yo quiero luchar. Ya ayudas manteniéndote con vida». Elena ingresó con una resolución inquebrantable como tallada en roca. «Si algo me sucede, escapen por el pasadizo detrás del granero. Silas estará aguardando». «Nada te sucederá», afirmó Matthew con convicción. Elena le devolvió la mirada. «Hoy comprendí que ya no estoy sola». Y entonces comenzó el ataque. Las primeras detonaciones rasgaron la noche como truenos sin lluvia. Los cristales se hicieron añicos. Las paredes retumbaron. El ganado corría desorientado, enloquecido por el estruendo. Elena tomó posición detrás de la ventana del comedor y devolvió el fuego. Abatió al primer intruso que saltó la cerca con una puntería certera. Silas, apostado en la colina, disparaba con un rifle antiguo de largo alcance. 2 atacantes cayeron sin identificar el origen de los disparos. Los agresores retrocedieron momentáneamente. «Están armados», vociferó uno. «No esperábamos resistencia». Pero resistían. Vaya si lo hacían. Elena cambió su posición. Se desplazó al porche rodando por el suelo disparando en ángulo. Uno de los incendiarios, que portaba una antorcha, recibió un impacto certero en el hombro y soltó el fuego, que se extinguió en el lodo. Booker, escondido entre los árboles, observaba colérico. «¡Entren ahora o lo quemamos todo!», bramó. Entonces del sur llegó un nuevo galope, un jinete solitario a toda velocidad. Era Jesse, cubierto de polvo, sangre seca en la ceja, chaqueta desgarrada pero vivo, y con el documento oficial en mano sellado con el emblema del tribunal. Al alcanzar el rancho disparó 2 veces al aire. «¡Retírense!», ordenó con voz autoritaria. «Esta propiedad está ahora bajo protección federal». Los atacantes dudaron. Algunos retrocedieron, otros apuntaron, pero Silas disparó nuevamente, hiriendo al segundo al mando. Fue suficiente. En cuestión de minutos los atacantes se dispersaron entre alaridos, abandonando sus herramientas, antorchas y dignidad. Solo Booker permaneció unos instantes más contemplando a Jesse desde la distancia. «Esto no ha terminado», murmuró, pero para él ya había llegado a su fin. El alba se extendió como un prolongado suspiro sobre la tierra. Jesse descendió del caballo tambaleándose. Elena se apresuró a sostenerlo. «Te han herido». «Solo el orgullo. Me tendieron una emboscada en el río, pero logré escapar. Corrí 3 millas a pie antes de arrebatarle un caballo a uno de ellos. Típico de ti. ¿Te encuentras bien?» «Estoy íntegra».
Se miraron como si el universo finalmente cobrara sentido. Matthew emergió con el documento entre sus manos. «Es auténtico», Jesse confirmó con un gesto. «La tierra les pertenece a todos ustedes eternamente». Danny se precipitó para abrazar su pierna. «Te quedarás». Jesse dirigió su mirada a Elena. «¿Me lo permites?» Ella respondió sin palabras. Lo besó, y esa fue toda la confirmación necesaria. Los días posteriores trajeron serenidad. El rancho fue restaurado por vecinos solidarios, amigos y curiosos, dispuestos a colaborar. Wexler se esfumó del condado. Booker fue capturado semanas después por intento de asesinato. Silas se convirtió en profesor improvisado de los pequeños y Elena recibía cada amanecer sonriente con café en mano, mientras Jesse cortaba leña tras el establo. Una mañana Matthew desdobló la carta que Jesse había dejado antes de partir, aunque ya no era necesaria. Deseaba leerla igualmente. «Si estás leyendo esto significa que no regresé. Pero no te entristezcas, porque la vida no se mide por su duración sino por cuánto amamos. Ustedes me enseñaron eso. Cuida a tus hermanos. Y a Elena, sé el hombre que ya eres. Y recuerda siempre, el valor no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto aún temblando. Ya sabes». Matthew plegó la carta cuidadosamente. La guardó en su cuaderno. Y cuando Elena preguntó su contenido, él simplemente respondió. Afirmó que cada momento había valido la pena. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe «refugio» en los comentarios, porque a veces el verdadero refugio no es un lugar físico, sino una persona especial. Suscríbete para no perderte la próxima historia, porque lo que sigue es aún más conmovedor.